Hace 3 años estaba sentado en una oficina moderna en Monterrey, México, pasando papeles que nadie más quería tocar. Mi nombre es Carlos Mendoza, y durante 15 años construí mi reputación en algo que la mayoría de la gente encuentra aburrido: financiamiento de flotas de transporte. No suena emocionante, lo sé, pero ahí, entre documentos, números y contratos, aprendí que las cosas más valiosas no se toman por la fuerza, se estructuran legalmente. La compañía donde trabajaba se llamaba Transportes Montaña Blanca, una de las mayores operadoras de camiones en México, con casi 500 empleados repartidos entre oficinas, patios de estacionamiento y rutas que se extendían desde la frontera norte hasta el Golfo de México. El dueño, Roberto Castillo, era un hombre de 62 años que había construido la empresa desde cero hace 43 años. Un hombre trabajador, respetado en la industria, alguien a quien la gente le tenía respeto porque se lo había ganado con décadas de esfuerzo honesto. Pero Roberto tenía un hijo. Javier Castillo era su nombre, y era todo lo opuesto a su padre. 25 años, recién salido de una universidad privada en California, donde supuestamente había estudiado administración de empresas. Lo que realmente había estudiado era cómo irritar a la gente con dinero en el bolsillo y suficiencia en cada mirada. Javier llegó a la empresa convencido de que la herencia era automática, que el trabajo de décadas de su padre debería caerle en las manos como fruta lista para cosechar, sin que él tuviera que hacer nada más que existir. ¿Me entienden a dónde voy con esto? Cuando Javier comenzó a trabajar en la empresa, lo primero que hizo fue intentar reorganizar todo, pero no porque tuviera ideas mejores, sino porque necesitaba desesperadamente sentir que tenía poder. Pasaba por las oficinas desplegando una autoridad inventada, dando órdenes que después su padre tenía que corregir. Era el tipo de persona que te hablaba con desprecio mientras se metía un café a la boca, como si tuviera que hacer un esfuerzo extraordinario para dirigirse a gente como yo. Yo trabajaba como especialista en financiamiento de flotas. Básicamente, mi responsabilidad era una de las más críticas en esa compañía, aunque nadie lo reconocía. Yo arreglaba los créditos, las pólizas, los leasing de los camiones. Cada vehículo que salía de los patios de Transportes Montaña Blanca, cada uno de los 412 camiones que componían esa flota impresionante, tenía mi firma en los documentos de arrendamiento. Mi nombre, mi responsabilidad, mi control. Eso es importante que entiendas. El sistema de leasing que yo había diseñado a lo largo de años era una estructura perfecta. Los camiones no eran propiedad de la compañía, técnicamente. Eran arrendados a través de una estructura de financiamiento donde yo, Carlos Mendoza, era el lessee principal. La compañía pagaba el alquiler mensual, yo mantenía el control legal del título de cada vehículo, y todo funcionaba porque había una confianza mutua, porque todos jugábamos según las reglas. Durante años esto funcionó perfecto. Yo había construido esa estructura con precisión de relojero, cada parámetro calculado, cada contingencia considerada. Roberto Castillo lo sabía, lo respetaba, y nos pagábamos mutuamente con honestidad. Él sabía que yo tenía el control legal de esos camiones, y precisamente por eso confiaba en que yo nunca haría nada que lo dañara. Yo era responsable, yo era profesional. Pero entonces llegó Javier. Durante los primeros meses intenté ser cordial con él. Sonreía cuando pasaba, le explicaba mis procesos cuando las preguntas llegaban, le mostraba respeto aunque irradiara una hostilidad lenta y visceral cada vez que me veía. Sospecho que mi ropa le ofendía, o mi acento, o simplemente el hecho de que yo fuera un hombre de 48 años con más poder operacional que él, en una compañía que él creía que heredaría sin trabajar. Luego vino el incidente del estacionamiento. Era un jueves de julio, alrededor de las 11 de la mañana. Yo había llegado a las oficinas principales en Monterrey, donde está el corazón administrativo de Transportes Montaña Blanca. Los patios estacionan camiones, pero las oficinas tienen un estacionamiento más pequeño, donde todo el mundo se pelea por un buen lugar. Manejaba mi Toyota Camry gris, un vehículo decente pero nada ostentoso. No era mi naturaleza buscar atención. Había un solo lugar disponible ese día, uno que daba directamente a la puerta de entrada. Uno de esos espacios donde todos se morían por estacionar. Estacioné allí, caminé hacia la puerta
y fui directo a mi oficina. Una hora después, mientras estaba revisando documentos de renovación de pólizas de seguro, mi secretaria me llamó por el intercomunicador. Javier quería verme. No pidió, simplemente comunicó que necesitaba verme. En ese momento, caminé hacia su oficina, que por supuesto estaba en una mejor ubicación que la mía, con ventanas que daban a la avenida, algo que su padre ni siquiera había reclamado para sí mismo durante décadas. Cuando entré, Javier estaba sentado en su escritorio de caoba, los pies apoyados en la madera como si fuera su casa personal y yo fuera un intruso pidiendo dinero. «El Camry gris», dijo sin preámbulos. «¿Es tuyo?» «Sí», respondí. «¿Hay algún problema?» «Ese estacionamiento es mío», continuó sin mucha más aclaración. «Está reservado, no puedes estacionar allí». Escuché esas palabras y en mi mente ocurrió algo interesante. No hubo ira, no hubo indignación, hubo claridad. Una claridad fría y absoluta, como cuando ves una verdad tan obvia que se siente casi sobrenatural. Javier Castillo acababa de cometer el error que lo definiría. «No sabía que estaba reservado», dije calmadamente. «Lo moveré de inmediato». «Bien», replicó con una sonrisa satisfecha. «Y también quería hablar contigo sobre tu rendimiento. Creo que has estado en la empresa demasiado tiempo. Has perdido energía, frescura. Las cosas están cambiando aquí, y no veo un lugar para personas como tú». Allí fue cuando lo dijo. La cadencia de sus palabras era la de alguien que había ensayado un pequeño monólogo en su espejo esa mañana, que se había preparado para este momento, que finalmente se sentía poderoso. «Estás despedido», agregó. «Tus cosas estarán afuera en una caja al final del día. Recursos Humanos procesará tu liquidación esta semana». Fue todo muy rápido, muy limpio, muy Javier. Me quedé en pie frente a su escritorio durante 3 segundos, solo observando ese rostro joven y ansioso, esa sonrisa que creía haber ganado algo importante. Mi mente trabajaba con velocidad, calculaba, consideraba, pesaba. «¿Alguna otra cosa?», pregunté finalmente. Parecía sorprendido de mi compostura. Esperaba ira, probablemente, o defensas desesperadas, o ruegos, algo que confirmara que él tenía poder sobre mí. «No», respondió, «eso es todo». Sonreí entonces. No una sonrisa falsa de cortesía, sino una sonrisa real, de esas que vienen de un lugar honesto. «Gracias», dije, «de verdad». Caminé hacia la puerta, luego hacia la escalera, luego hacia el estacionamiento. Moví mi Camry a un lugar diferente, uno que no ofendiera la sensibilidad de Javier Castillo. Luego entré a mi oficina y comenzó la parte interesante. Me tomó 3 horas hacer copias de cada documento relevante, cada contrato de arrendamiento, cada acta de entrega de vehículo, cada póliza de seguro que me listaba a mí como propietario legal del activo, cada documento bancario, cada transferencia de dinero, cada comunicación con las instituciones financieras que respaldaban los leasing. Cuando terminé tenía una carpeta que pesaba como 5 kilos. Una carpeta que era, en esencia, el título de propiedad de 412 camiones. Antes de que terminara la jornada fui a Recursos Humanos. Mi gerente de la división, un hombre llamado Edmundo, ya me estaba esperando con un sobre que contenía mi liquidación. Fue amable, incómodo, disculpándose por todo aunque no había hecho nada malo. Le sonreí y le dije que no había problema. «Siento que haya sucedido así», dijo. «Javier no entiende cómo funciona realmente la empresa». «Lo sé», respondí. «No es tu culpa, Edmundo». Esa noche, en mi casa en San Pedro Garza García, una zona tranquila al sur de Monterrey, me senté en mi sala con una copa de mezcal y esa carpeta frente a mí. Mi esposa, Patricia, me preguntó qué había sucedido. Le dije que había sido despedido. «¿Despedido?», exclamó claramente preocupada. «¿Por qué? ¿Qué hiciste?» «Nada», respondí honestamente. «Simplemente estacioné mi coche en el lugar equivocado». No lo entendía, así que no intenté explicar en ese momento. Patricia es una mujer práctica, una contadora que entiende el dinero, pero que también sabe que a veces la vida es impredecible. Me preguntó si estaba preocupado. «No»,
dije. Estoy exactamente donde necesito estar. Esa noche no dormí mucho. No porque estuviera ansioso, sino porque mi mente estaba demasiado ocupada trabajando, considerando, planificando. A la mañana siguiente, hice una llamada a un abogado que conocía desde hace años. Se llamaba Rodrigo Quintana, un hombre de 55 años que había manejado varios asuntos legales para mí a lo largo de los años. Nada importante, pero suficiente para conocer mi carácter y mis prioridades. Tengo una pregunta teórica, comencé cuando nos encontramos en su oficina. Siempre las tienes, bromeó Rodrigo. Un empleado fue despedido de una empresa. Este empleado fue quien estructuró los contratos de arrendamiento de los activos principales de esa empresa. Los camiones, los vehículos, todo, está a su nombre como lesee principal. La empresa ha estado pagando los arrendamientos, pero legalmente los vehículos no son suyos. ¿Qué ocurre cuando cesa la relación laboral? Rodrigo se inclinó hacia atrás en su silla y sonrió lentamente. Sabía a dónde iba esto. ¿Hablas en general o específicamente sobre tu situación?, preguntó. ¿Hace diferencia? No realmente, respondió. Legalmente, si eres el lesee principal en los contratos y la empresa deja de pagar los arrendamientos, tienes derecho a tomar posesión de los activos. Es como si alguien está pagando las cuotas de mi coche pero luego deja de hacerlo. Yo puedo recuperar mi coche. Pero aquí hay números. 412, dije. Sí, 412. Eso cambia las cosas dramáticamente. Necesitaríamos revisar los términos específicos de cada contrato. Pero en teoría sí, tienes esa capacidad. Lo que Rodrigo me explicó durante la siguiente hora fue una lección en la importancia de la estructura legal. Cada contrato que yo había diseñado contenía cláusulas específicas. Una de ellas establecía que si la empresa no pagaba los arrendamientos durante 30 días, el lesee principal podía, dentro de los términos de la ley, recuperar los activos. No era venganza, era negocio. Era precisamente por eso que esas cláusulas existían, para protegerme a mí, al lesee, de una empresa que no pagara. ¿Cuáles son las probabilidades de que la empresa pueda contradecir esto legalmente?, pregunté. Mínimas, respondió Rodrigo. Si los documentos están bien redactados, que asumo que lo están siendo, que eres tú quien los redactó, entonces esto es un procedimiento estándar en la industria del leasing. Es aburrido, es normal. Es precisamente lo que supuestamente debe pasar en estas situaciones. Pasé los siguientes 10 días siendo un fantasma legal. Durante esos 10 días no hice nada dramático. No llamé a la compañía, no amenacé, no envié cartas. Simplemente esperé. Lo que pasaba era que Javier ya estaba haciendo un desastre. Sin mí supervisando los sistemas de financiamiento, sin mí velando por los detalles críticos, la compañía comenzó a experimentar problemas inmediatos. Un pagador de arrendamientos que yo había estado contactando directamente dejó de recibir los resúmenes de cuentas porque la persona que conocía era yo, y yo ya no estaba. Facturas se fueron a direcciones equivocadas. Un vehículo necesitó mantenimiento mayor, pero nadie sabía quién podía autorizar la reparación en términos del contrato de leasing. Lo que había tardado años en construir, Javier lo estaba desmantelando en 10 días. El 11º día Rodrigo me llamó. Su voz tenía un tono de satisfacción profesional. Iniciamos el procedimiento esta mañana, dijo. Cartas registradas a la Dirección Principal de Transportes Montaña Blanca, informando que los términos del arrendamiento han sido incumplidos y que el lesee principal, tú, estás invocando la cláusula de recuperación de activos. Tienes 5 días hábiles para responder antes de que iniciemos la toma de posesión física de los vehículos. ¿Cómo se verá eso?, pregunté. Caótico, respondió Rodrigo con un tono que sugería que el caos no lo perturbaba en lo absoluto. Los documentos especifican que la recuperación puede tomar la forma de remolques de grúas llegando al patio, ingenieros de recuperación presentándose en las operaciones y toma de posesión documentada de cada vehículo. Todo será registrado, fotografiado y ejecutado dentro de la ley. Pero sí, será caótico, muy caótico. La noche anterior a que los documentos fueran entregados, dormí profundamente por primera vez desde que Javier me había despedido.
Patricia estaba nerviosa, preguntando si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Completamente seguro, respondí. Es lo correcto. ¿Correcto?, preguntó ella. ¿Correcto es llevarle 412 camiones a tu exjefe? Correcto es que alguien que estructuró cada contrato debajo de este arreglo no sea tratado como basura por un niño arrogante. Correcto es que los términos legales que se acordaron sean respetados. Javier quería jugar al empresario con dinero que no ganó, sin entender los riesgos que representa una mala decisión de gestión. Correcto es que aprenda una lección. Patricia no parecía convencida, pero sabía que yo no era una persona que tomaba decisiones impulsivas. Si yo estaba haciendo esto, era porque lo había pensado completamente. A las 9 de la mañana del 12º día después de mi despido, 6 camiones Freightliner de color rojo con logos de empresa de recuperación llegaron al patio principal de Transportes Montaña Blanca. Iban acompañados por un equipo de ingenieros de recuperación, documentos legales y una presencia que no se podía ignorar. Yo no estuve allí, no necesitaba estarlo, pero Rodrigo sí lo estaba, representándome legalmente, asegurándose de que cada movimiento fuera documentado, cada acción fuera legal, cada procedimiento fuera ejecutado exactamente como especificaban los contratos de leasing. Lo que sucedió después fue lo que Rodrigo y yo habíamos anticipado: el caos. Roberto Castillo, el dueño original, estaba fuera de la ciudad cuando esto comenzó, lo que significa que Javier fue quien tuvo que enfrentar la realidad de lo que había hecho. Fue quien tuvo que ver a los ingenieros llegando con sus órdenes de recuperación. Fue quien tuvo que explicar a los conductores que sus camiones estaban siendo confiscados. Fue quien tuvo que llamar a su padre con la noticia de que, en cuestión de horas, 412 vehículos estaban siendo removidos de los patios de la compañía. Dentro de 24 horas, 80% de la flota ya estaba siendo transportada a instalaciones de almacenaje temporal. Dentro de 48 horas, 95% estaba en poder legal de recuperación bajo mis órdenes. Los últimos 18 camiones tomaron un poco más porque estaban en rutas operativas, pero incluso esos fueron interceptados en sus paradas de descanso, dentro de la ley, dentro de los términos de los contratos que habían estado en vigencia durante años. 412 camiones. Una pequeña ciudad de acero y diésel, salida de los patios de Transportes Montaña Blanca en el transcurso de 72 horas. Y entonces Javier llamó. Fue a través de Rodrigo que recibí el mensaje. Javier había estado llamando toda la mañana, gritando, exigiendo hablar conmigo, prometiendo todo tipo de cosas si yo devolvía los camiones. Cuando finalmente Rodrigo le pasó mi número, Javier casi no podía hablar de la furia. «¿Qué has hecho?», gritó. «Mira lo que has hecho». «He ejecutado los términos de los contratos de leasing que estructuré», respondí calmadamente. «Los mismos contratos que tú y tu padre han estado pagando durante años. Los mismos términos que yo le expliqué a tu padre años atrás, cuando comenzamos esta estructura». «¿Esto es por el estacionamiento?», preguntó, su voz pasando de la ira al desconcierto. «¿Estás destruyendo a mi familia por un maldito lugar de estacionamiento?» «No», respondí. «Lo que hice es perfectamente legal, y lo hice porque fuiste despectivo, arrogante, y porque no respetaste un acuerdo profesional que existía entre hombres que entendían negocios. Tu padre lo entendería. Si preguntas, él te dirá que esto es completamente mi derecho». Hubo silencio en la línea durante 10 segundos. «¿Cuánto quieres?», preguntó entonces. «¿Dinero? ¿Qué quieres para devolverlos?» «Quiero que entiendas algo», dije. «Quiero que sepas que la arrogancia tiene consecuencias, que cuando trabajas en negocios, cada contrato que firmas, cada promesa que haces, cada relación que construyes, importa. Y cuando lo desprecias por un ego adolescente, todo eso se puede desmoronar». «Mi padre va a demandarte», amenazó Javier. «Tu padre no va a demandarme porque es lo suficientemente inteligente para saber que perdería. Porque entiende que lo que yo hice fue completamente dentro de la ley. Porque probablemente está tan furioso contigo en este momento como yo lo estoy, pero su furia es hacia su propio hijo, no hacia mí». Colgué el teléfono. Esa tarde Roberto Castillo me llamó. Su voz no era furiosa, era algo peor.
Era decepcionada. Era la voz de un hombre que acababa de comprender que su vida entera de trabajo y construcción había sido colocada en manos de alguien que no lo merecía, y que ahora estaba pagando el precio de esa decisión. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque tu hijo me despidió de una manera que sugería que no entiende que yo era una parte vital de esta operación, respondí. Y porque los términos de los contratos de leasing exigían que lo hiciera si la estructura se rompía. Puedo pagar los arrendamientos retrasados, dijo Roberto, y detecté un tono de súplica en su voz que nunca había escuchado antes. No se trata de los arrendamientos, respondí. Se trata de respeto, se trata de profesionalismo, se trata de que entiendan que cuando despiden a alguien como yo, la empresa se rompe. Roberto quedó en silencio durante un largo tiempo. Quiero que recuperes los camiones, dijo finalmente. Cualesquiera que sean tus términos, quiero que vuelvas a la empresa, quiero arreglarlo. Y allí fue donde la historia tomó un giro que probablemente nadie esperaba. Porque yo no quería destruir a Transportes Montaña Blanca. Yo había construido esa empresa junto con Roberto durante 15 años. Había invertido mi energía, mi creatividad, mi responsabilidad en cada aspecto de esa operación. Lo que quería era que Roberto comprendiera la importancia de lo que había sucedido. Lo que quería era que Javier aprendiera una lección tan profunda que nunca olvidara. Lo que quería era que las cosas volvieran al nivel de respeto profesional que debería existir. Tengo términos, dije. Primero, Javier se va, de la empresa, completamente. Ese fue el acuerdo que hizo cuando me despidió. Segundo, debo tener la autoridad final sobre todos los arrendamientos de la flota. Tercero, mis términos de empleo cambian. Soy vicepresidente de operaciones financieras, con compensación ajustada apropiadamente por el rol que juego. Hecho, dijo Roberto inmediatamente. Hecho todo. Javier estará fuera mañana. Tú tomarás control directo. Triplicaremos tu salario si es necesario. Lo que sea. Solo devuelve los camiones. Así que eso es lo que pasó. Dentro de 2 semanas, todos los 412 camiones estaban de regreso en los patios de Transportes Montaña Blanca. Dentro de un mes, Javier Castillo estaba trabajando en un fondo de inversión de su padre, en una oficina diferente en Guadalajara, completamente alejado de cualquier operación donde pudiera causar daño. Dentro de 3 meses, yo había reestructurado completamente el sistema de financiamiento de la flota, pero con una diferencia clave. Ahora había redundancia. Ahora había múltiples personas capacitadas para hacer lo que yo hacía. Porque había aprendido una lección importante. La fortaleza de una empresa no está en un hombre, sino en sistemas que funcionan incluso cuando ese hombre no está presente. Roberto Castillo me invitó a comer en su casa un viernes por la noche. Su esposa preparó un caldo tlalpeño que era absolutamente perfecto, y bebimos mezcal mientras mirábamos la puesta de sol sobre Monterrey desde su terraza. Tenías razón, dijo Roberto. Mi padre construyó esto. Yo lo llevé donde está, pero Javier nunca habría entendido qué significa realmente tener esta responsabilidad. Tu acción, tan brutal como fue, probablemente salvó a la empresa de un colapso que habría sido irreversible. No quería destruirlo, respondí. Quería que entendieras que lo que pasó entre nosotros importaba. Lo entendí, dijo Roberto, y Javier también. Ahora está trabajando de verdad por primera vez en su vida. Sin red de seguridad, sin papá resolviéndole los problemas, y está descubriendo que la vida real es mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Lo ves como castigo?, pregunté. Lo veo como educación, respondió Roberto. La más cara que jamás haya tenido, pero la necesitaba. Los años que siguieron fueron buenos. Construí un equipo bajo mi supervisión que fue el mejor en la industria. Capacité a 3 personas diferentes en los sistemas que yo había creado, asegurándonos de que la compañía nunca fuera dependiente de una sola persona. Y cuando me llegó la oportunidad de irme, cuando otras compañías intentaron ofrecerme trabajo, elegí quedarme porque había construido algo que merecía la pena quedarse por él. Javier Castillo eventualmente maduró, aunque no antes de causar 3 crisis diferentes en el fondo de inversión de su padre. Roberto eventualmente lo reintrodujo en operaciones, pero bajo una supervisión cercana,
y con una humildad que no había tenido antes. Yo nunca regresé al estacionamiento de visitantes de Transportes Montaña Blanca. Conseguí una plaza de estacionamiento asignada directo a la puerta de las oficinas ejecutivas, con mi nombre pintado en letras azules. Pasaba junto a esa plaza todos los días, un recordatorio diario de que los negocios son una transacción entre personas que se respetan mutuamente, y que cuando ese respeto se rompe, la estructura entera se desmorona. Pero la cosa más importante que aprendí de todo esto fue algo que las películas nunca capturan correctamente. No fue la satisfacción de ganar, aunque eso estuvo ahí. Fue la claridad de saber que lo que había hecho era correcto, que estaba dentro de la ley, que estaba dentro de los acuerdos que habíamos hecho. Fue poder mirar a alguien a los ojos y decirle que eres responsable de tus decisiones, y que a veces esas decisiones tienen consecuencias que no anticipaste. 412 camiones. No los quería. No necesitaba ser dueño de una flota de camiones. Solo necesitaba que alguien entendiera que yo importaba, que importaba lo que yo había construido, que mi profesionalismo y mi trabajo tenían un valor que superaba el capricho de un hombre joven que heredó un lugar en una mesa de conferencias que no se había ganado. Años después me encontré con Javier en una conferencia de la industria. No fue incómodo, fue casi amable. Me pidió disculpas por cómo me había tratado. Dijo que ahora entendía la posición en la que me había puesto. ¿De verdad lo entiendes?, le pregunté. Sí, respondió. Me tomó 3 años de fracasos profesionales y una conversación difícil con mi padre, pero finalmente lo entiendo. Le estreché la mano, y ambos supimos en ese momento que algo había sido arreglado. No el daño que fue hecho, pero la brecha entre nosotros había sido cerrada. Porque la venganza real nunca fue sobre los camiones. Fue sobre que alguien entendiese que no puedes jugar con el respeto de las personas que han construido los sistemas que mantienen tu negocio funcionando. Fue sobre que existe un orden, una jerarquía de responsabilidad, y que cuando saltas esa jerarquía pensando que el dinero te lo permite, descubres que hay estructuras legales construidas exactamente por personas como yo para asegurar que aprendas esa lección. Fue sobre ganar de una manera que no destroza nada permanentemente. Fue sobre demostrar poder sin ejercerlo de forma destructiva. Fue sobre la satisfacción silenciosa de saber que hiciste lo correcto, exactamente como debería hacerse. Y cada vez que pasaba por esa plaza de estacionamiento con mi nombre en letras azules, recordaba que no eran los camiones lo que había ganado. Era el reconocimiento de que el trabajo importa, de que las personas importan, de que los contratos son sagrados, y que cuando alguien los quebranta pensando que son lo suficientemente poderosos para hacerlo sin consecuencias, descubren que no lo son. Esa es la historia real de cómo un argumento por un estacionamiento se convirtió en la lección más cara jamás enseñada en la historia de Transportes Montaña Blanca. Y cómo un hombre que simplemente estaba haciendo su trabajo se dio cuenta de que a veces hacer tu trabajo perfectamente es la más potente forma de poder que jamás poseerás.